Estudiantes del curso virtual de Derecho Penal Especial de la doctora Julia Sáenz. Hoy, siguiendo con el estudio de los delitos sexuales, vamos a hablar brevemente del delito de corrupción de personas menores de edad. Se llama el cursor, delitos de corrupción de personas menores de edad. Fíjense que les tengo en este recuadro del lado derecho, para que ustedes no olviden, las diferentes formas de delitos sexuales según la legislación penal panameña. Estamos aquí en los delitos de corrupción de personas menores de edad. Bien, dentro del título tercero, delitos contra la libertad y la integridad personal, ubicado en el artículo 179 del Código Penal. Miren, dice el primer párrafo de este artículo: quien corrompa o promueva la corrupción de una persona menor de 18 años, haciéndola participar o presenciar comportamientos de naturaleza sexual, será sancionado con prisión de 8 a 10 años. Este primer párrafo constituye el tipo penal básico de esta figura delictiva. ¿Qué quiere decir, profesora? Que este primer párrafo me constituye mi tipo penal básico, porque en este primer párrafo de este artículo 179 no hay ni agravantes ni atenuantes. Me está señalando que el corromper o promover la corrupción de una persona menor de 18 años es un delito. Ahora, ese acto de corrupción hacia la persona menor de edad, ¿cuál es o en qué consiste? En que se le haga participar o presenciar comportamientos de naturaleza sexual. Mi conducta ilícita es corromper o promover la corrupción. Son dos acciones distintas. Corromper o promover la corrupción de una persona menor de 18 años. Ese acto de corrupción, ¿en qué consiste? En hacer que esa persona participe en comportamientos de naturaleza sexual o presencie comportamientos de naturaleza sexual. Tiene una pena de prisión de 8 a 10 años. Hay algo que yo quiero mencionar con respecto a esta conducta, perdóneme, que la corrupción, cuando uno habla de corrupción en términos generales, está hablando de dañar. Aquí estaríamos hablando de dañar a personas menores de edad. Ese acto de corrupción o esa promoción de esa corrupción en personas menores de edad, ¿en qué consiste? Porque es un término amplio. Porque corrupción es dañar, puede ser dañar a esa persona menor de edad, pero ¿en qué sentido? Se le daña cuando se le hace participar de actos sexuales, de naturaleza sexuales, o presenciar actos de naturaleza sexual. Un ejemplo de eso sería que ellos, una persona menor de edad, la pongamos a tener relaciones sexuales. Relaciones sexuales con una persona antes de cumplir la mayoría de edad no debe tener relaciones sexuales. Y si se obliga a que tenga relaciones sexuales aún con personas de su misma edad, se está induciendo, se está promoviendo una corrupción de esa persona menor de edad. O si ponemos a que esa persona menor de edad vea, presencia relaciones sexuales de naturaleza íntima
no está participando de ella, sino que está presenciando actos sexuales de mayores de edad. Por ejemplo, fíjense que tiene un sujeto activo indeterminado porque empieza por el pronombre personal indeterminado quién, es decir, lo puede hacer cualquier persona. La mayoría de las figuras delictivas tienen como sujeto activo, características del sujeto activo que no es calificado, no es específico, puede llevarlo a cabo cualquier tipo de persona. La segunda parte de este artículo contempla condiciones de naturaleza agravante, situaciones de naturaleza agravante específicas de ese artículo, y son 8. Que la persona tenga 14 años o menos, o sea, mi tipo penal básico es cualquier persona menor de edad, y esa menor de edad es que tenga menos de 18 años, pero es un agravante si tiene 14 años o menos. Si la víctima está en alguna situación de vulnerabilidad que impida o inhiba que emita su voluntad, que el hecho sea ejecutado con el concurso de 2 o más personas o ante terceros observadores, que el hecho sea ejecutado por medio de engaño, violencia, intimidación, abuso de autoridad, abuso de confianza, sígame aquí en el cursor, por precio para la víctima o cualquier otra forma de gratificación. Ahora, yo considero que aquí siempre va a haber violencia o intimidación, una violencia psicológica, porque un menor de edad en ningún momento está en condición de decidir por cuenta propia este tipo de figuras delictivas, si él desea o no participar. Hay otra agravante que involucra el grado de parentesco, ya sea por afinidad, por consanguinidad o por adopción, 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, o cualquier persona que intervenga en su formación y desarrollo integral en su educación, es decir, estamos hablando de un profesor, de un docente del colegio, de cualquiera arte que le esté dando, un profesor de danza, un guía espiritual o una persona quien tenga su guardacuidado. Es un agravante si la víctima es contagiada por algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, si la víctima resulta embarazada. El que se acredite en la víctima la alteración del desarrollo psicosexual, siempre va a haber, considero que siempre va a haber una alteración del desarrollo psicosexual. Aquí, en este tipo de actos, se está afectando su indemnidad sexual. Hay algo importante, este último párrafo del artículo 179, acuérdense que yo siempre les hablo de situaciones jurídicas que se derivan del delito de naturaleza distinta a la penal, y aquí cuando el victimario tiene algún grado de parentesco o posee su guarda, crianza, su tutela, su custodia, su patria potestad, la pierde, se ha incurrido en la comisión de este delito. Muchísimas gracias, jóvenes estudiantes. Nos vemos pronto en nuestro próximo tutorial. Hasta luego.